Muy buenas noches. El presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, dedicó hoy su intervención ante la Organización de Naciones Unidas en su Asamblea Anual General a la paz en Colombia que está a punto de firmarse. La paz fundamentalmente se hace en homenaje a las víctimas de este conflicto bélico de 50 años que se calcula han sido por lo menos 9 millones de personas, y en homenaje a los que vendrán, que tendrán un país distinto. Doña Yolanda Pinto es una de las personas símbolo de las víctimas de la guerra en Colombia. Como viuda del exgobernador Guillermo Gaviria, asesinado cuando estaba secuestrado junto al exministro Gilberto Echeverri. Ella es nuestra invitada de esta noche. Doña Yolanda, muy buenas noches. Durante todo el día usted hoy intervino en varios actos en la ciudad de Medellín donde se encuentra. En uno de ellos usted dijo lo siguiente: el debate de la guerra o de la paz se hace con las víctimas, las que hemos recibido toda la fuerza de la crueldad de la guerra. Por eso hoy yo quiero mandarle este mensaje claro al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El debate es con nosotros. Estamos dispuestas y listas para el debate. Yo estoy lista para sentarme, señor senador Álvaro Uribe Vélez, para que debatamos. ¿Por qué yo voy a votar sí y por qué usted va a votar no al plebiscito? ¿Qué quiso usted decir con estas palabras, doctora Yolanda? Muchas gracias, Yamid. Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Esta mañana tuve la oportunidad de participar de un evento de víctimas en un sitio muy simbólico de la ciudad de Medellín, que es Belencito, donde hubo en el transcurrir de este conflicto muchas víctimas, y le hice una propuesta al presidente Uribe, senador Álvaro Uribe Vélez, en nombre de muchas víctimas que yo sé que estarán de acuerdo conmigo. En este sentido, Yamid, el debate de si el acuerdo de La Habana es o no favorable a los colombianos y debemos votar sí o no en el plebiscito, yo creo que es con nosotras las víctimas. Nosotras las víctimas somos los que llevamos la peor carga de lo que nos ha causado durante 52 años este conflicto armado con las FARC, tan injusto, tan inútil, tan innecesario. Y le estoy planteando al presidente Uribe que yo estoy lista para dar ese debate, como víctima que soy. Ya tú lo has dicho, lo has expresado muy claramente. Mi esposo Guillermo Gaviria Correa, siendo gobernador del departamento de Antioquia, fue secuestrado por las FARC y fue asesinado por ellas mismas en un fallido intento de rescate. Entonces esa es mi propuesta, Yamid. Estoy esperando que el presidente Uribe nos dé su respuesta. Pero, a ver, Yolanda, la propuesta suya en el sentido de que estaría usted misma dispuesta a hacer el debate con el senador Uribe, ¿es para decirle qué? Mire, Yamid, es muy claro pues que el presidente, el senador Uribe, lidera la campaña por el no al plebiscito. Ha estado muy en oposición de los acuerdos de La Habana. Nosotras las víctimas que vivimos directa y en carne propia los resultados de ese enfrentamiento con las FARC durante tantos años, tenemos para explicarle a él por qué sí debemos acompañar, apoyar los acuerdos de La Habana. ¿Por qué creemos que ese es el mejor camino, el único que le quedaba a Colombia después de haber explorado la presión militar, digamos, durante tantos años? El único camino que no habíamos explorado, Yamid, o que habían intentado los últimos 7 presidentes
sin resultados había sido el de la negociación. Y nosotros las víctimas, con el dolor intacto, pero con la certeza que ponerle fin al conflicto con las FARC nos ofrece la gran oportunidad de cambiar este país, de construir una sociedad diferente, de construir, como dice el propio acuerdo, una paz estable y duradera. Tenemos muchos argumentos que podríamos debatir con el senador Uribe tranquila y amistosamente, amigablemente, porque si algo nos va a permitir este fin del conflicto, este acuerdo con las FARC, Yamid, es sanar, es recuperar esta sociedad colombiana tan resquebrajada por el propio conflicto. La guerra nos ha causado mucho dolor, indudablemente, y nos ha causado, y les ha causado a muchos odio, resentimiento, deseos de venganza. Eso es casi que humano, Yamid, pero llegó el momento de perdonar, llegó el momento de entender que le tenemos que poner fin a este conflicto y que el camino más expedito, el que produjo el resultado que hoy tenemos y que nos ha sometido el presidente Juan Manuel Santos a nuestra consideración, es el de que, sentados en una negociación, acordáramos unas condiciones de las dos partes para acabar con el conflicto, para desarmar a ese grupo guerrillero que durante tantos años con las armas nos había causado tanto dolor. Ahora, Yolanda, la teoría básica central del señor expresidente Uribe, senador de la República, es que los responsables de tanto dolor y tanta muerte y tanto asesinato y tanto secuestro como miembros de la FARC no serán sancionados como deberían serlo. ¿Usted qué piensa de esa tesis general del señor expresidente Uribe? Mire, Yamid, plagiando a Alan Jara, ¿qué ganamos las víctimas con que quienes nos hicieron el daño que nos hicieron se pudran detrás de unas rejas? Yo creo que ganamos mucho más las víctimas y todos los colombianos si eso que nos pasó a nosotros no se vuelve a repetir en Colombia. Pero además, el acuerdo se fundamentó en la justicia transicional o las formas de sanción para los guerrilleros va a ser soportado en la justicia transicional, que no nos la inventamos pues aquí en Colombia ni para este proceso, mucho menos la inventó pues las FARC ni los negociadores del gobierno en La Habana. Es un derecho universal, está consagrado en el Estatuto de Roma que Colombia adoptó. Y esa justicia transicional que es la transición, que nos permite lograr una transición entre lo vivido, tan cruel, tan sanguinario, para pasar a una etapa de una sociedad en reconstrucción. Yo creo que lo que tenemos es que reconstruir todos la sociedad, nuestras propias vidas y nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, me parece a mí que la posición del senador Uribe no se ajusta a lo que quedó pactado en La Habana. Ahí quedaron pactadas unas sanciones, unas sanciones privativas de la libertad, si bien es cierto no detrás de unas rejas, sí en unos lugares definidos para tal, con unas tareas como sanción que deben cumplir. Y como todos sabemos, siempre y cuando nos digan la verdad. Yo espero que ellos nos digan toda la verdad, porque entre otras cosas, si nos dicen la verdad, también vamos a poder saber dónde están todos los desaparecidos, que son, según las cifras que aparecen en distintos análisis, más de 60.000. Entonces, sí están consagradas en el acuerdo unas sanciones que permite que demos ese tránsito de una guerra a un proceso de entendimiento y de reconciliación entre quienes nos habían hecho tanto daño. ¿Usted sabe, doctora Yolanda, o conoce a quienes asesinaron a su esposo? Yamid, yo sé pues que lo asesinó, a Guillermo lo asesinaron las FARC. Eso
es claro, clarísimo. Sí. Lo asesinó directamente un comandante que denominaban, mal denominado, el Paisa, que unos años después el ejército lo dio de baja, y ese es el Frente 34 de las FARC. Yo pues nunca, por supuesto, nunca tuve contacto personal con ellos. Algunas 2 o 3 veces, recién secuestrado Guillermo, tuve la posibilidad de hablar por teléfono para exigirle pues la liberación de Guillermo, la libertad de Guillermo. Hasta ahí llegó pues la relación, digamos, la comunicación que yo pude tener con ese grupo. Pero en este momento usted, como víctima que fue del frente de las FARC que asesinaron a su marido, ¿los perdona? Yamid, ese es el camino, perdonar. Como decía Gandhi, si bien es cierto el perdón no cambia el pasado, el dolor de la muerte de Guillermo y de su ausencia me va a quedar para toda la vida. Es que era mi esposo. Y no voy a olvidar nunca que me lo mataron y que me lo quitaron. Pero el haberme propuesto no dejar entrar el odio a mi corazón, también me da la posibilidad de perdonar. Yo creo que, si bien es cierto, el perdón no nos va a cambiar esas circunstancias, sí nos puede ayudar a que el futuro, Yamid, sea diferente. El perdón nos quita un peso de encima enorme. El perdón nos permite mirarnos a los ojos sin odiarnos y poder buscar unos caminos de entendimiento. No es posible que en Colombia, Yamid, simplemente porque no podemos perdonar, nos sigamos odiando, nos sigamos matando, perdón. Yo creo que ya está bien, ya basta. Ya no podemos seguir, no podemos tener un colombiano más ni asesinado ni secuestrado, por lo menos por ahora, por el grupo guerrillero de las FARC. Por supuesto, nos quedan otros actores armados como el ELN, con quienes yo confío que muy prontamente el gobierno se pueda sentar también a negociar el cese de ese enfrentamiento. Entonces, Yamid, yo creo que cuando uno no perdona, cuando uno se guarda eso ahí en su corazón, sinceramente yo creo que la vida se le convierte a uno en un infierno. Y yo, pues sí, no quiero que mi vida sea un infierno. Desde que mataron a Guillermo, yo no sé si tú lo recuerdes, algunos colombianos lo deben recordar, yo les ofrecí a las FARC el perdón. ¿Y sabes por qué, Yamil? Porque yo tengo unos hijos y tengo una familia y tengo muchos amigos que me llenan de fuerzas para vivir. Y esas personas me necesitan con el alma tranquila, con el espíritu en paz, con el corazón sereno, para vivir, tratar de vivir tranquilo. Si bien es cierto, la felicidad ya no podrá volver completamente a nuestras vidas, porque nos han quitado pues una persona a quien amamos, en el caso mío, a un hijo, a una madre, a un hermano, a tantas otras personas que nos han privado en este inútil conflicto. Yo creo que tenemos que tratar de vivir tranquilos y de buscar algo de felicidad después de poder limpiar nuestro corazón y nuestra alma de ese dolor que humanamente, Yamid, nos tiene que causar. Es que yo creo que eso es humano, que nos cause dolor y que nos cause en un momento dado rabia y que nos hubiera causado también un poco de odio. Pero lo que yo pienso que tenemos que hacer, y llegó el momento de hacerlo, para poder reconstruir, como dije antes, la sociedad, para poder dedicarnos a resolver los problemas, Yamid, que hemos dejado crecer, que de algún momento fueron caldo de cultivo para esta locura de guerra que hemos tenido en Colombia, los podamos resolver. Me parece que
lo que se ha firmado con las FARC nos va a permitir empezar a ver un país diferente, nos va a permitir que toda la fuerza del Estado se dedique, se enfoque hacia la solución de los problemas que tanto nos agobia a los colombianos. Pero además también nos va a permitir que las fuerzas militares y de policía enfoquen, enruten toda su capacidad hacia combatir la delincuencia, hacia combatir los otros grupos al margen de la ley que están delinquiendo en nuestro país. Y para usted, doctora Pinto, ¿qué explicación tiene que haya un sector importante de la opinión pública que no acepte el acuerdo, que diga no, que esté pensando decir no, votar no al próximo plebiscito, mientras que personas como usted, que sufrió la pérdida de su esposo, estén con el sí? Yo no entiendo, Yamid. Perdóneme que les diga a todos los colombianos que están pensando votar no, con todo el amor, libre de resentimiento, con el mejor propósito de buscar que nos podamos reconciliar. No los entiendo, yo no los entiendo. ¿Cómo puede ser malo, cómo puede ser equivocado que hayamos logrado que las FARC se desarmen, Yamid? Es que las FARC tienen que entregar todas sus armas. Vamos a decir, voy a decirlo con esta palabra, pero espero que se me entienda de la mejor manera. Vamos a eliminar un grupo armado que se ha dedicado a causar daño. Lo vamos a desarmar, lo vamos a eliminar como grupo armado. Yo pienso que ningún colombiano puede oponerse a eso. Si es ese grupo guerrillero, ese grupo que nos ha causado tanto dolor, si es el grupo que durante 52 años, Yamid, nos ha quitado 220.000 colombianos, nos ha dejado 8 millones de desplazados, somos el segundo país en el mundo con mayor desplazamiento, nos ha dejado 7 millones de víctimas. Por Dios, ¿qué puede haber más malo que eso? ¿Cómo negarnos el derecho que tenemos los colombianos a tener una oportunidad de ver un país diferente, de ayudar a que nuestros hijos, que apenas están empezando, en el caso mío mis nietos, que apenas están empezando a vivir, tengan la posibilidad de tener un país sin conflicto? Yo no entiendo a los que van a votar que no. Se lo digo de verdad, se lo digo como víctima, pero se lo digo como ciudadana del común. Si a mí no me hubieran matado, si yo no fuera una víctima tan directa, yo creo que yo estaría pensando lo mismo. Acabar con un desaparecer, más bien un grupo armado, dedicado a hacer daño, y darles la oportunidad de que vengan a defender sus ideas, porque yo creo que ellos no han renunciado pues a sus principios, a defenderlo sin armas, a hacer política sin armas. Yo, la verdad, a mí no me cabe en la cabeza que alguien se pueda oponer a eso, y menos quien intentó, como en este caso el senador Uribe cuando fue presidente, buscar ese acercamiento con la FARC. Yamid, los últimos 7 presidentes colombianos han intentado. Yo me pongo a pensar, si alguno de ellos lo hubiera logrado, qué maravilloso sería, porque yo tendría vivo a Guillermo, y cuántos otros colombianos tendrían vivos a sus seres queridos que la guerra les quitó. Entonces, no entiendo, no me cabe en la cabeza, no encuentro explicación a votar a negar la aprobación a los acuerdos de La Habana, a negarnos ese derecho que tenemos a reconstruir esta patria tan golpeada, tan desquebrajada y tan adolorida porque nos ha causado ese conflicto durante 52 años. Perdone usted, doña Yolanda, un minutito para presentar unos mensajes y preguntarle enseguida qué opinan de una
miembro del Congreso representante, que calificó a los generales que apoyan la paz como vendidos, y todas estas expresiones que utilizó el día anterior, en un minuto. A verle, doctora Yolanda, doña María Fernanda Cabal, miembro de la Cámara, dijo ayer en una declaración que estremeció al país que los militares eran para matar y que el ejército debiera matar y que los generales eran unos vendidos, en una sucesión de expresiones pues que estremecieron a la nación. Usted es mujer como ella y es madre como ella. ¿Usted qué piensa de esas afirmaciones? Me parecen desquiciadas, simplemente, Yamid. Me parecen de la mayor injusticia. Si hay alguien en Colombia que nos haya llevado a lograr hoy sentarnos con las FARC y llegar a un acuerdo, es nuestro ejército colombiano, son nuestras fuerzas militares y de policía. Gracias a ellos, y permítame desde aquí expresarles a ellos el amor, el reconocimiento, el agradecimiento perenne que vamos a guardar todos los colombianos por lo que ellos han hecho por nosotros, por lo que ellos han contribuido a que que es la paz, sea el triunfo. Ese es el triunfo para ellos. Si Colombia le debe a alguien esta gran oportunidad de resolver este conflicto, es a nuestras fuerzas militares y de policía. Me parece que lo que ha dicho la representante a la Cámara es absolutamente injusto, es desquiciado. Yo creo que no estaba en un momento adecuado para expresar lo que expresó. Yo lamento muchísimo que la parlamentaria haya maltratado de esa manera a nuestros generales y a nuestro ejército. Y yo desde aquí, permítame, Yamid, pedirle a María Fernanda Cabal que le pida excusas a los señores generales, que le pida excusas al pueblo colombiano por haber maltratado de la manera como lo hizo a nuestro ejército colombiano, que son para nosotros la fuerza que nos permite hoy cantar, gritar la victoria de fin, por fin se acaba la guerra, por fin acabamos este conflicto, y ojalá Dios que sea, Yamid, para toda la vida, para el resto de la vida, que nadie más en Colombia sufra las consecuencias de un conflicto de esa magnitud. Por eso yo quiero y espero que ella, que es una madre, como tú lo dijiste, esposa, hija, rectifique de manera consciente y de manera como lo esperamos los colombianos. Es que, Yamid, lo más valioso que nos ofrece este fin del conflicto con las FARC es la gran posibilidad, la magnífica oportunidad para reparar esta sociedad colombiana, para volvernos a juntar, para volvernos a mirar a los ojos. Todos. La paz va a ser para los que voten que no, y por supuesto para que los que votemos por sí, que sí. O sea, las FARC van a dejar de hacernos daño a todos. Y eso es lo mejor que nos puede pasar a los colombianos. Para terminar esta respuesta, Yamid, yo creo que esta es nuestra segunda independencia. Si nos independizamos en 1810, hoy en el 2016 nos estamos independizando de las armas, nos estamos independizando de la guerra, nos estamos independizando. Es un grito de independencia contra quién o contra lo que nos había causado tanto daño a los colombianos, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta pobreza, como fue este conflicto con las FARC. Usted conoce, doctora Yolanda, nuestra parte final de este reportaje. Con el tradicional esquema que usted conoce, paz, vida, felicidad, guerra, dolor, acuerdo,
Oportunidad maravillosa. Plebiscito. Sí, Víctimas. muchos colombianos. FARC. Equivocados, Generales. hoy rectificados. Generales. Soldados. Héroes, Militares. héroes. Militares. valientes, Pasado. dolor, Presente. oportunidad, Futuro. paz. Yolanda Pinto. Viuda de la guerra. A usted, doctora Yolanda, las FARC asesinaron a su marido y usted quedó viuda y sus hijos huérfanos de padre. La pregunta para nuestros televidentes es, ¿usted está de acuerdo con personas como Yolanda Pinto, que siendo víctima de la guerra, perdonan a las FARC? ¿Ustedes están de acuerdo con ellas, sí o no? Esa es la pregunta del sondeo. Las respuestas las dan al final de la emisión. Doctora Yolanda, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Yamid. Feliz noche. Igualmente a usted. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.